vendedores, de ventas también vaya a piezas, de ventas también vaya a proyecto, ¿sí? Estas flechitas que estamos poniendo ahorita sabemos que es la dirección en la cual encuentro la información. En ese sentido, sabemos que ventas es la que asocia a las tres tablas, ¿no? A partir de NVEN puedo ubicar los datos de los vendedores. A partir de NPZ puedo ubicar los datos específicos de la pieza. Y a través de NPR puedo encontrar los datos específicos del proyecto. También tenemos que considerar que cada una de estas tablas tiene para vendedores número de vendedor o el código de vendedor, como quieran llamar, su nombre, su categoría y la localización, o sea, dónde vive. Para pieza lo propio, código, nombre de la pieza, color, peso y también localización, pero esto es en el estante. El proyecto, nombre del proyecto o número del proyecto, nombre del proyecto, localización del proyecto, esta sí es una ubicación geográfica y el presupuesto. Y la tabla ventas, que asocia las tres tablas que me guarda la cantidad de piezas que ha vendido un vendedor o ha enviado un vendedor a un determinado proyecto. Bien. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hacer primero cálculo relacional de tuplas, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro ejercicio, lo vamos a hacer primero en cálculo relacional de tuplas. Entonces, dice el primer ejercicio: obtenga los colores de las piezas que vende el vendedor Carlos al proyecto Aguas. Hay dos formas de usar la notación de cálculo relacional. Una es la que hemos visto en la teoría y la otra es la que vamos a ver. He escogido la más sencilla y la más entendible. Sencilla y entendible en el sentido de simplicidad de cómo plantear la consulta. Entonces, como es cálculo relacional de tuplas, lo primero que tengo que realizar es determinar qué es el cálculo relacional de tuplas. Y recordando, cálculo relacional de tuplas, asocio cada tabla con una variable tupla, ¿no? Entonces, la variable tupla, en este caso para vendedores, va a ser una B. Para pieza va a ser PI. Para proyecto va a ser PR. Y para ventas va a ser B. Entonces, el nombre de la variable tupla puede ser una letra, puede ser todo una palabra, dos letras, no importa. Entonces, en este caso tenemos 4 variables tupla: B, PI, PR y B. Bien, ahora necesitamos nosotros, dame un segundito, voy a enchufar mi computadora que se está quedando sin batería. Bien, entonces ahora continuamos. Decíamos, necesitamos 4 variables tupla. Analizaremos la consulta. ¿Qué nos piden en la consulta? Obtenga los colores de las piezas.
colores de las piezas, entonces necesito la tabla pieza, que está representada por la variable tuplapi. ¿Qué vende el vendedor Carlos? Tengo que ubicar el nombre del vendedor Carlos. Entonces voy a usar PI, voy a usar B, al proyecto Aguas. Entonces voy a usar PR, que es proyecto Aguas, y obviamente para poder asociar vendedores, pieza y proyecto, ya vimos en el anterior ejercicio que tenemos que usar ventas, ¿no? Porque es el elemento o la tabla que relaciona a todas, ¿no? Entonces ventas es una tabla relacionadora 100%. Ok, entonces empezamos por determinar qué es lo que voy a sacar como dato. Me dice el color de las piezas. Entonces, la variable tupla es PI, punto, y ponemos el color de la pieza. Color es el campo color, atributo color, colocamos color. A continuación, la barrita, que separa la salida, esto es la salida, con todas las condiciones que se tienen que cumplir. No nos olvidemos que cuando hacemos esto, estamos construyendo un predicado, ¿sí? Entonces, a continuación, y de la manera sencilla, colocamos las tablas a usar. Entonces, decimos vendedores, instanciamos con la variable tupla B, pieza con la variable tupla PI, proyecto con la variable tupla PR y ventas con la variable tupla B. Luego, decimos que queremos encontrar al proyecto Aguas. ¿Dónde está el proyecto Aguas? Acá, ¿no? Nombre del proyecto, este de acá, tiene que ser Aguas. Entonces, la variable tupla del proyecto es PR. Entonces, PR.nonPR igual a Aguas. Y B.nomB igual a Carlos, o sea que el nombre del vendedor sea Carlos. La tabla vendedor tiene la variable tupla B. Entonces B.nomB igual a Carlos. Y a continuación hacemos los joins, ¿no? Otra vez I. B.nb, ¿qué tengo que unir? Tengo que unir vendedores con ventas. Entonces B.nb tiene que ser igual a B.nb. Entonces de ahí viene este join de acá. Entonces estamos haciendo join entre ventas y vendedores. Y otra vez, ahora hacemos join entre pieza y ventas. Entonces pi.npz igual a b.npz. pi.npz igual a b.npz. Y finalmente hacemos join entre ventas y proyecto. Entonces, proyecto es PR, entonces PR.npr tiene que ser igual a b.npr. Y aquí acabamos. Ahora, algo que hay que considerar es que como estamos usando todas las tablas, entonces tengo que ligar. Entonces, ligamos y decimos, aquí tengo, existe un P1, existe un B, existe un PR y existe un B grande, y todo lo unimos con un AND. ¿Por qué? Porque todo tiene que hacerse verdad. Bien, y aquí terminamos. Entonces, hasta este punto, ya tenemos armado el predicado que se va a evaluar de la siguiente manera. Entonces, para imprimir el color de una pieza, esto tiene que hacerse verdad. No se olviden que un predicado siempre me devuelve o falso o verdadero. Si el registro que estoy evaluando
hace verdad a este predicado, entonces ese registro es resultado, y de ese resultado sacamos el atributo que necesitamos, en este caso el color. Si el registro que estamos evaluando sale falso, entonces quiere decir que no vamos a considerar ese registro. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? De la siguiente manera, ¿no? Primero, tiene que haber la tabla vendedores y tiene que haber la tabla piezas y tiene que haber la tabla proyecto y tiene que haber la tabla ventas. Entonces, por esto unido todo por AND. Entonces, si hay vendedores, es true. Si hay piezas, es true. Si hay proyecto, es true. Y si hay ventas, es true. Como todo está definido de acuerdo a nuestras tablas, entonces todo esto hasta el momento se hace verdad. Además de eso, otro AND, agarro el registro, los datos del registro y pregunto si el nombre del proyecto es Aguas. Suponiendo que es verdad, entonces sigue siendo verdad. Suponiendo que en el registro también el nombre del vendedor es Carlos, entonces es true también. Y finalmente, suponemos que puedo hacer estos 3 joins. Entonces, esto es verdad y esto es verdad. Entonces, verdad y verdad y verdad y verdad para todito. Entonces, ese registro se hace verdad. Y de ese conjunto de datos, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar el color. Entonces, la diferencia entre el álgebra relacional, que hicimos en la anterior clase, con el cálculo, es que en el álgebra hemos empezado haciendo las consultas de derecha a izquierda. Hemos pensado en un orden de hacer las consultas. Y hemos determinado que también si hacemos las consultas en distintos órdenes, puedo obtener los mismos resultados. Con la diferencia de que al obtener esos resultados va a ser uno más eficiente que el otro. En cambio acá no es así. Acá lo que hemos escrito es un predicado. Y este predicado lo que tengo que lograr es que sea verdad para aquellas tuplas que son solución al problema. Y falso cuando no sean solución al problema, ¿no? Entonces, esta es la manera de hacer álgebra. Vamos al inciso B. El inciso B me dice obtener números y nombres de piezas. Entonces, involucra pieza. Vamos a cambiar de colorcito. Involucra pieza. Vendidas a cualquier proyecto con más de 100.000 bolivianos de presupuesto. Entonces, acá está presupuesto 100.000. Por vendedores que viven en Cochabamba o Sacaba, ¿no? Y obviamente, como tengo que hacer join entre estas 3 tablas, sí o sí tengo que usar la tabla ventas. Entonces, para esta consulta, también lo que hemos hecho es tener que usar las 4 tablas. Bien. ¿Qué me están pidiendo? Números y nombres de pieza, ¿no? Números y nombres de pieza. Aquí falta colocar eso, pero enseguida lo vamos a hacer. Entonces usamos la misma variable tupla B para vendedores, la misma variable tupla PI para pieza, la misma variable tupla PR para proyecto y la misma variable tupla B para ventas. ¿Y qué necesito sacar? Color de la pieza, números y nombres de pieza. Entonces necesito NPZ y NOMP. Esos son
los datos de las piezas. Entonces, ¿qué tengo que imprimir? Pieza es PI. Entonces, vamos a completar con un transparente. Entonces, PI.npz y nombre de la pieza. Nombre de la pieza es nombre. Vamos a editar esto. Entonces, pi.nombre. Eso es lo que vamos a mostrar, ¿no? Por eso lo traemos por acá abajo. Vamos a cambiar un poquito su tamaño. Listo. Entonces ahí tenemos que vamos a tener como resultado pi.npz y pi.nomp, el código de la pieza y el nombre de la pieza. A continuación, escribimos el predicado de la consulta. Entonces, la barra que separa la salida del predicado que tenemos que evaluar. Entonces, igual que en el anterior caso, la tabla vendedores se va a llamar B y la tabla pieza se va a llamar PI y la tabla proyecto se va a llamar PR y la tabla venta se va a llamar B. Entonces, cuantificamos porque vamos a evaluar el hecho de que existe algún vendedor, existe alguna pieza, existe algún proyecto y existe alguna venta que va a ser verdad todo esto que vamos a escribir a continuación. Y como es un predicado, tengo que unir todo, usualmente con un AND. Entonces decía que se me escucha, ¿no? Sí, pero su pantalla no está transmitiendo. Sí, se ha cortado la... Voy a volver a compartir. Ya. Entonces estábamos en el inciso B. Estaba explicándoles para obtener esta respuesta de cálculo relacional de tuples. Primero la salida decía número y nombre de piezas. Entonces, variable tupla de pieza es pi.npz, pi.nomp. Entonces, hasta aquí esto es la salida. Luego, a continuación, detallamos todas las tablas ligándolas a sus variables tupla, ¿no? B para vendedores, PI para pieza, PR para proyecto y B para ventas. Y cada una la ligamos a un cuantificador. Toda la tupla la ligamos porque estamos manejando cálculo relacional de tuplas. ¿Y por qué estamos ligando? Porque voy a usar cada una de estas tablas en alguna condición o en la salida del resultado. Y todo unimos con un AND, porque lo que quiero es que todo este predicado se haga verdad. Entonces, la primera parte es la definición de tablas.
Una vez que hemos hecho esto, ahora ponemos la primera condición. AND, la primera condición. Entonces, me dice que el vendedor tiene que ser de Sacaba y o Cochabamba. Entonces, tengo que escribir o expresar esa situación. Entonces, esa situación tendría que ser b.logb igual a Cochabamba, entre comillas, porque es una cadena que tengo que comparar. O, y aquí está algo que a veces se confunde. Aquí no puede ser AND. O localización igual a Sacaba. Como evaluamos registro a registro, aquí no puede ser nunca AND. ¿Por qué? Porque nunca se va a dar el caso de que a la vez la localización donde vive el vendedor, ya que, si se fijan, localización es un solo campo, entonces cada vendedor va a tener guardada una sola localización, donde vive. Entonces, como evalúo registro a registro, el puntero de registro se ubica en el registro que estamos evaluando y pregunta, localización de este vendedor que estoy evaluando es igual a Cochabamba. Si me dice falso, entonces pasa a evaluar este. Localización del vendedor igual a Sacaba. Si es verdadero, entonces falso o verdadero, el resultado va a ser verdadero. Entonces seguimos manteniendo la idea de que esto sea verdadero. Pero suponiendo que el vendedor es de Tiquipaya, entonces esto puede ser falso. Y esto también puede ser falso. Falso y falso me va a dar falso. Entonces la única situación en la que esto va a fallar es cuando los dos sean falsos. Entonces tiene que ser un o sí, porque con un AND, por más que evalúe 1.000.000 de registros, siempre va a salir vacío, porque no hay la posibilidad de que a su vez la misma persona viva en los dos lugares. Continuamos con el predicado y el presupuesto tiene que ser mayor a 100.000 bolivianos, entonces PR.presu mayor a 100.000 y a continuación los joins. Entonces hacemos join de vendedor con venta, hacemos join de pieza con venta y hacemos join de proyecto con venta y ya tenemos armado el predicado. Entonces, vamos a tomar un registro y tomando los datos de ese registro vamos a comprobar si se hace verdad. Si todo se hace verdad, entonces imprimo el código de la pieza y el nombre de la pieza. Si alguna de estas condiciones falla, todo se va a hacer falso. Entonces el registro que estamos evaluando no va a ser solución para lo que estamos buscando. ¿Ok? Bien, aquí tenemos un ejercicio más cortito. En este ejercicio, cuando analizamos para el álgebra, dijimos que no era necesario usar todas las tablas. Que nos pedían obtener nombre de los vendedores. Entonces, sí o sí necesito usar vendedores. Que venden piezas, como no me especifican las piezas específicas, sino cualquier pieza, entonces no necesito usar pieza. A cualquier proyecto, tampoco necesito usar proyecto, por una cantidad mayor a 100 unidades. Entonces sí necesito usar ventas, ¿no? Porque de acuerdo a nuestro esquema de acá, sabemos que en ventas está toda la información. Aquí está la cantidad de los proyectos, la cantidad de piezas vendidas a los proyectos por determinados vendedores. Eso está claro.
entonces no necesitamos todos los otros datos porque no me piden especificaciones. Entonces, en este caso, algo también que hay que aclarar antes es que este ejercicio es cálculo relacional de dominios, o CRD, ¿no? Entonces, para ello, lo primero que tenemos que determinar es cuáles van a ser ahora mis variables dominio. Y aquí tenemos. Entonces, variables dominio, cada atributo le asigno una variable. Entonces, NB va a ser A, NOMB va a ser B, CATEC va a ser C, localización del vendedor va a ser D, NPZ va a ser E, NOMP va a ser F, color va a ser G, peso va a ser H, localización va a ser I, proyecto va a ser J, NPR de proyecto va a ser J, NOMPR va a ser K, localización del proyecto va a ser L, presupuesto va a ser M, en ventas NB es N, NPZO, NPRP y cantidad Q. Entonces, ese conjunto de datos son las variables dominio que nosotros vamos a usar. Entonces, ¿cómo es la solución? ¿Qué es lo que voy a sacar como resultado? Voy a sacar B. B, ¿qué es? Nombre del vendedor. De acuerdo a la tabla, B es nombre del vendedor. Ok, correcto. Luego, o no enumeramos, sino escribimos qué tabla voy a usar en el predicado. Entonces voy a usar vendedores. Y en vez de una variable tupla, como en el caso anterior, pongo todas las variables dominio. Entonces voy a usar A, B, C y D. Luego también voy a usar la tabla ventas. En la tabla ventas voy a usar NOPQ, ¿no? De la tabla ventas. Entonces, vendedores es A, B, C, D. Y ventas es NOPQ. De ahí salen estas variables. NOPQ. Y además me dan la condición de que la cantidad sea mayor a 100 unidades. Entonces la cantidad es Q. Q tiene que ser mayor a 100 unidades. Y tengo que hacer un join entre ventas y vendedor. ¿Y el join entre qué va a ser? El join entre ventas y vendedor va a ser que A, que es NB, sea igual a N. Entonces de ahí sale esta condición de que A sea igual a N. Ahora, ¿cómo ligo? Estoy usando Q, estoy usando A y estoy usando N. De estas variables A, B, C, D, ¿cuáles estoy usando? Estoy usando B en la salida y estoy usando A en la condición. Entonces existe un AB que me va a mostrar y que va a ser verdad a este predicado. De ventas es NOPQ. ¿Qué estoy usando? Estoy usando Q y estoy usando N. Entonces, existe un NQ de ventas que me va a permitir hacer verdad todo este predicado. Entonces, como pueden ver, la lógica que estamos usando para resolver cálculos relacionales de tuplas es idéntica al cálculo relacional de dominios, con la única diferencia entre uno y otro que tenemos nosotros que considerar más variables en el cálculo relacional de dominios respecto a las variables tuple. Es la única diferencia. Bien,
Tenemos una otra consulta que queremos responder. Dice obtener los proyectos, por eso usamos proyecto, que utilizan piezas rojas. Entonces tengo que usar pieza, que fueron vendidas por Daniel y o Mario. Necesito vendedores. Y en cantidad de por lo menos 20. Necesito ventas por dos razones. Porque quiero calcular cantidades menores a 20 y porque ventas es la única manera de poder asociar las piezas, los vendedores y los proyectos. Eso ya habíamos visto. Entonces, vendedores, ¿qué variables dominio tiene? A, B, C y D. Piezas tiene E, F, G, H, I. Proyecto tiene J, K, L, M y ventas tiene O, P, Q. Ok. ¿Qué quiero obtener? Los proyectos. Entonces, eso implica que tengo que mostrar el nombre del proyecto. Y el nombre del proyecto efectivamente es K, para que esté más claro lo que estamos haciendo. Entonces, voy a mostrar K, de ahí sale esto. Ahora escribimos las condiciones. Estos son los joins. A igual a N. Entonces estoy haciendo un join entre vendedores y ventas. Y además, E igual a 0. E es la llave primaria de pieza o es la llave foránea en ventas. Entonces estoy haciendo un join de pieza con ventas. Y J igual a P. J es la llave primaria de proyecto y P es la llave foránea de ventas. Entonces, unimos por un AND, al igual que todas las tablas, como hemos hecho anteriormente. Y a continuación de los joins, podemos poner las condiciones específicas. Y las condiciones específicas, ¿qué me dicen? Primero, que las piezas sean rojas. Entonces, G igual a rojo. G es el color de la pieza. Y aquí, importante el paréntesis, porque este resultado se va a asociar al conjunto de los datos, ¿no? Entonces, el empleado es o Daniel o es Mario. Pero, por la misma razón del anterior ejercicio, nunca va a pasar que Daniel y Mario sean la misma persona a la vez, porque siempre evaluamos registro a registro. Entonces, como del anterior caso, si es Daniel, va a ser verdad. Y si es Daniel, con seguridad no es Mario, entonces va a ser falso. Falso o verdad o falso va a ser verdad. Entonces, va a ser verdad todito. Si no es Daniel, entonces va a ser falso. Y si es Mario, entonces va a ser verdad. Verdad o falso, entonces va a ser verdad también. Y si no es Daniel ni Mario, entonces va a ser falso en ambas situaciones. Y falso o falso, entonces ahí se va a hacer falso. Entonces, al evaluar esta tabla de verdad, al hacer los ejercicios, nunca va a pasar que los dos sean verdaderos. Y la última condición es que Q sea mayor o igual a 20. Q, ¿qué es? Es la cantidad vendida. Bien, ahora ¿cómo ligamos? ¿No? Existe un E y un G, porque aquí estoy usando E y aquí estoy usando G para pieza. Existe un AB, porque aquí estoy usando A y aquí estoy usando B. Existe un JK, porque aquí estoy usando J y aquí estoy usando K en la salida. Y finalmente existe NOPQ, porque estoy usando todos los campos de la tabla, ¿no? Estamos usando todos los campos de la tabla. Y este sería el predicado solución a este problema. Otra cosa, en este ejercicio,
en, en este ejercicio que vimos anteriormente, en el ejercicio que vimos acá, es que esto es conmutativo. ¿Eso qué significa? El hecho de que hayamos empezado por las tablas, luego los joins, luego las condiciones, podía empezar por las condiciones, luego los joins, luego las tablas. O podía empezar por los joins, las tablas y los vendedores. Simplemente, lo que estamos haciendo es respetar un poco un orden lógico de ejecución, lo cual es obvio, ¿no? Porque antes de evaluar el predicado, por ejemplo, antes de decir que A igual a N, este A y este N deberían estar definidas. Entonces debería estar aquí definido, ¿no? Entonces, pero si le ponemos en otro orden no hay problema, igual va a evaluar porque es un predicado, ¿no? Pero simplemente es una cuestión de orden didáctica, digamos, ¿no? Entonces, no importa en el orden en el que estén, eso es conmutativo. Lo que importa es que el predicado esté bien construido de manera que me arroje los resultados que yo quiero. Y finalmente, este es el último ejercicio para la clase de hoy. Imprimir nombre y categoría de los vendedores. Para esto vamos a usar, esto es un ejercicio a través de CRT. A manera de práctica, ustedes pueden hacer los mismos ejercicios en el otro lenguaje. Es decir, lo que hemos hecho CRT lo pueden hacer como CRD o viceversa. Cualquiera de las dos situaciones. Entonces aquí tenemos, ¿no? Ya sabemos, vendedores es B, pieza es PI, proyecto es PR y ventas es B. Es más fácil ligar en cálculo relacional de tuplas porque existe un PI, existe un B, existe un B y existe un PR. Tal que ya hacemos los joins, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Imprimir nombre y categoría de los vendedores. Entonces, B.nombre, B.categoría. Y a continuación, la división entre la salida y la evaluación del predicado. Vendedores que vendieron cerraduras. Entonces, nom-P, nombre de la pieza. PI es la variable tupla para la pieza, entonces el nombre de la pieza tiene que ser igual a la cerradura. Y además, tiene que ser de color plateado. Entonces, la pieza en su campo color tiene que ser igual a plata. Y el proyecto localizado en Quillacollo. Entonces, PR.localización del proyecto tiene que ser igual a Quillacollo. Y además hago el join. Vendedores, este join. Vendedores con ventas. ¿Cómo es el join? B.nb igual a B.nb. Y aquí hacemos el join entre pieza y ventas. PI.npz igual a B.npz, como en el anterior caso. Y para el proyecto, PR.npr igual a B. Que le falta un puntito, B.npr. Y lo que ya habíamos evaluado. Y con eso terminamos nuestro predicado. Entonces, vamos a ir tomando registro por registro y vamos a ir comparando si cumple estas condiciones. Primero, que las 4 tablas tienen que estar. Segundo, que se debe poder hacer estos joins. Y tercero, que en el campo nombre de la pieza tiene que ser cerradura. En el campo color de la pieza tiene que ser plata. Y en el campo nombre o localización del proyecto tiene que ser Quillacollo. Si todo este predicado se hace verdad para algún registro, entonces voy a imprimir el nombre del vendedor y la categoría del vendedor. Si alguna de estas condiciones falla, por ejemplo, la cerradura es cerradura la pieza, es color plata,
y el proyecto es desacado, ¿no? Entonces, esto al hacer falso, porque se acaba, va a ser falso todito el predicado. Porque ustedes saben que en un falso, por más que tenga 99 ands, un solo falso hace falso todito. Entonces, bajo esa misma lógica, es como ver el cálculo relacional de